Praxis DB. Buenas, bienvenidos a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña un gran amigo, Jorge Daniel Vázquez, eh, profesor titular de la Escuela de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También, bueno, estudiante de la Escuela de Filosofía aquí en la Universidad Nacional de Costa Rica en su momento, también de Sociología y Educación en algún tiempo acá en Costa Rica, y actualmente candidato doctoral en Sociología en la Universidad de Massachusetts. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muchas gracias Esteban por la invitación. Muchas gracias a vos por aceptar, por la disponibilidad de acompañarnos. Y bien, para conversar un poco sobre esta coyuntura actual respecto al COVID-19 y bueno, las circunstancias políticas, económicas que rodean esta pandemia mundial. Jorge, hemos visto en las últimas semanas una gran producción de pensamiento, de filósofos escribiendo, de otros grupos intelectuales, refiriéndose a qué implica, qué implicaciones tiene esta crisis, la crisis económica que acarrea adicionalmente, respecto al modelo político, económico que hemos llevado en muchos países. Y viene inmediatamente el cuestionamiento al neoliberalismo como este sistema que se ha impuesto, a llamar una crisis del neoliberalismo, donde algunos afirman que incluso podríamos estar viviendo un fin del mismo, una valoración de nuevo de la importancia del sector estatal, del tener un servicio de salud, de seguridad social en los países, incluso en los países que lo tenemos, como es el caso de Costa Rica, una revaloración de que esto suceda. Adicionalmente, quienes más bien dicen que lo que se da no se va a dar un fin del neoliberalismo, sino más bien un recrudecimiento en estas prácticas de producción y gestión de la desigualdad, precariedad laboral y poblaciones sacrificadas en pos de los mercados y de los grandes capitales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuáles son las reflexiones que has tenido en torno a esta situación? Sí, evidentemente las personas que buscan, ¿no?, noticias en portales web sobre la reflexión que desde las humanidades y las ciencias sociales se puede hacer, eh, pueden identificar estas dos, digamos, como grupos, ¿no?, de reflexión que vos decís. Como si efectivamente estamos presenciando el fin o el fortalecimiento de algo, ¿no? Es decir, esta idea de que precisamente de, la crisis sanitaria ha hecho tan evidente el fracaso del modelo de gestión neoliberal, el neoliberalismo como una gestión del capitalismo, digamos, vendría a ser incluso, vamos a decirlo entre comillas, ineficiente para los más neoliberales, y otros que en cambio con cierta distancia de esta posición van a repetir con argumentos incluso nuestra tesis de que efectivamente el capitalismo sale revitalizado de cada una de sus crisis. Yo creo que una entrada pertinente y quizás necesaria que apunta más también a estar como en una postura de ciudadanía vigilante es ver lo que los estados están haciendo. Es decir, si tú ves los estados que tienen en este momento de la derecha política en su gobierno, es decir, gobiernos de la derecha, es muy difícil esperar que esto vaya a suponer una suerte de aniquilación del neoliberalismo, cuando las agendas gubernamentales se orientan precisamente a tratar de gestionar desde el neoliberalismo la crisis. Y eso no implica necesariamente una novedad, todo lo contrario. Es decir, las derechas políticas proponen los mismos principios: reducción del Estado, eliminación de trabajadores públicos, privatización de los servicios sociales, endeudamiento externo como formas de resolver la crisis. Pero hay una incapacidad, digamos, de los actores principales del modelo neoliberal en ofrecer una lectura distinta de esta crisis, con lo cual sí se evidencia precisamente una vez más su limitación, pero a la vez la voluntad política de recrudecerlo. Eso quizás es un caso más evidente en países como países de América Latina que
en este momento se encuentran gobernados por la derecha con un discurso de total distanciamiento, diferenciación e incluso, vamos a decir, demonización, sanción moral de lo que fueron los gobiernos populistas, progresistas de los años anteriores, ¿no? Sea por la vía que hayan llegado, pues el golpe de Estado en Bolivia o la derecha ecuatoriana, la derecha brasileña, es decir, tienen agendas neoliberales para resolver esta crisis. Entonces sería muy difícil suponer que efectivamente podemos salir de esto, pero habría que también considerar otros elementos del neoliberalismo, no solamente como una forma de gestión del capitalismo, sino también como todo el discurso filosófico que acarrea en términos de producción de subjetividades, ¿no? Sobre esto hay una literatura muy interesante, pero eh, esta cuestión de que el neoliberalismo logra construir un sentido común, ¿ya? Que alimenta o que funciona como principal recurso de construcción de subjetividad. Eh, Vamos a suponer, el sujeto hiperindividual que no necesita del paternalismo estatal y condena, vamos, a la intervención del Estado, o, o el discurso sobre el emprendimiento, por ejemplo, que aquí en el Ecuador ha acompañado las políticas de reducción del empleo, de reducción de garantías laborales, etcétera, con este discurso sobre la libertad, ¿no? De ser el propio gestor de tu vida, etcétera, una suerte de empoderamiento que conlleva la necesaria, vamos a decir, identificación de aquello que no soy. Y entonces aparece la construcción del migrante que llega a buscar trabajo o incluso del servidor público, ¿no? Como aquel sujeto que pone en peligro la realización de esta libertad individual del sujeto del neoliberalismo, ¿no? Ese distanciamiento dice por lo menos de una paradoja, al menos en el caso de los servidores públicos, ¿no? Porque lo que estamos viendo hasta el día de hoy en toda esta forma de gestión de la pandemia es que la salida para la crisis está en lo público, es decir, la empresa privada no va a solucionar el problema hacia las sociedades, sino el Estado y la reconstrucción, defensa y capacidad, digamos, de expansión de lo público es lo que podría ofrecer algún tipo de vía, digamos, para los ciudadanos en general, ¿no? Y no sé, yo diría que hay otro tercer aspecto del neoliberalismo que se complementa, que es la violencia simbólica manifiesta en las formas de representación de la pandemia y es una representación que no es, digamos, de una representación de un fenómeno en abstracto, sino la representación de sujetos concretos, ¿no? Digamos, la representación de aquellos que serían responsables de entre comillas, responsables de la pandemia, y entonces hay un discurso global de exotización, de culpabilidad, digamos, a China, pero también al interior de nuestros países, vamos a decir, de América Latina, toda digamos, un carácter violento de racializar las personas que no pueden, vamos a decir, acatarse a las condiciones de restricción de movilidad que implica la cuarentena, ¿no? Es decir, hay una limitación seria, digamos, en la manera de poder llevar la vida en espacios precarios que la gestión neoliberal asumió como habitables, ¿no? Como prácticas de supervivencia que la gestión neoliberal contó como empleo, o que la gestión neoliberal llamó emprendimiento, ¿sí? Cuando en realidad eran formas de precarización y de autoprecarización de la vida, acompañada de un discurso bien folclórico, bien romántico, bien muy digamos, de mucho empoderamiento, pero que a la hora de poder sobrevivir en estas medidas de aislamiento, eh, se evidencian en toda su desigualdad, ¿no? Vemos unas cuestiones, ¿verdad? Que me parece que son importantes mencionar respecto a estos señalamientos que haces. Primero, encontrar en efecto cómo hay una política o un tipo de políticas estatales que más bien en efecto tratan de tirarle, ¿verdad?
empujarle al sector público la carga o el peso de sobrellevar la crisis. Eh, Evidentemente, ante un cuestionamiento importante que podría surgir, y es, bueno, ¿qué sucede con todo ese capital que se ha acumulado en grandes grupos, que al fin y al cabo podrían solidarizarse de alguna manera con esto? O sea, al fin y al cabo también viene el cuestionamiento a la par de que si los discursos de solidaridad no aplican a estos grupos en concreto, para que no se van a solidarizar con estos otros grupos excluidos, incluso antes de que existiera, porque también es un punto que ya hemos discutido en otros momentos y en otros espacios, pero que antes de la crisis la desigualdad estaba ahí, la precariedad estaba ahí, las condiciones de vida poco dignas estaban ahí presentes en toda América Latina, y que ahora vienen a ampliarse, y al mismo tiempo viene el otro cuestionamiento también de que pueden quedar grupos que ya de por sí estaban excluidos, ahora más excluidos, porque el discurso este de los emprendimientos también viene a suscitar otras cuestiones, ¿verdad? No es solo la autoexplotación o el pequeño emprendimiento que podríamos pensar en los repartidores de comida, ¿verdad? Bajo estas cadenas que brindan estos servicios de entrega, sino también en pequeños grupos que pudieron haberse montado su pequeño negocio, su pequeña soda, su restaurante X, y que en este momento, en el marco de la cuarentena, ven cerrados cualquier posibilidad de ingreso, y que al mismo Sí. tiempo entonces en su momento eran emprendedores que le quitaban al Estado un poco el peso del desempleo en el país, pero que en este Sí. momento esos emprendedores, ¿cómo los llamamos? Desempleados, pequeños empresarios sin ingreso, ¿cómo podríamos denominarles a ellos? Ujú. Sí, sobre lo primero que comentabas en relación a la solidaridad de los grupos, vamos a decir, los grupos que acumulan capital en base al trabajo de- al trabajo social, digamos, al trabajo de las sociedades, ¿no? Yo creo que una de las cosas, de una de las claves para poder problematizar eso es ver cómo la derecha se ha ido cada vez más apropiando de términos que significaron algo distinto en la izquierda. Es decir, ahí a mí me parece que resulta pertinente un análisis ideológico del uso de los términos, porque no cabría esperar absolutamente ninguna solidaridad de este tipo de grupos si es que la solidaridad significara redistribución, o por lo menos no hacerle trampa al Estado, digamos. Es decir, no, la solidaridad podría verse precisamente por pagar los impuestos que te corresponde pagar y no agenciar, digamos, desde el lobby político con la posibilidad de salir exento de un pago de impuestos que te corresponde en función de las ganancias que tienes por el trabajo de la gente. No obstante, sí aparece en este tipo de circunstancias, al menos por ejemplo en el caso ecuatoriano, la idea de que la solidaridad está presente cuando estas personas, grupos banqueros, etcétera, hacen donaciones, y al final todas esas donaciones pueden contabilizar como formas de deducción de impuestos, etcétera. Es decir, habría una disputa precisamente por los términos, ¿no? Es decir, tú puedes ver cómo aparecen palabras como solidaridad, como paz, como justicia, incluso como la misma palabra cuidado, ¿sí? Cómo empieza a ponerse sobre la mesa, una palabra que viene, digamos, cargada de toda la lucha histórica de los feminismos que buscan reconocer el trabajo invisibilizado que subsidia, vamos a decir, la acumulación de capital, aquel trabajo de cuidado por el cual el empleador capitalista no paga, ¿sí? Es decir, todas las cosas que has aprendido del saber social general y las condiciones de cuidado que te hacen a ti poder poner a disposición de un capitalista tu intelecto, tu fuerza, etcétera, no están cubiertas, y sin embargo ahora podemos ver que hay gobiernos que dicen que es tiempo de cuidar, ¿no? De cuidar a nuestros mayores, etcétera, relegando o delegando, digamos, al hogar tareas que el Estado, ¿sí?, debería estar en capacidad de asegurar, ¿sí? Es decir,
Por supuesto que en el cuidado, en el hogar, ese cuidado está mediado por otras cosas, pero no estamos hablando del mismo tipo de cuidado cuando le reclamamos al Estado, el cuidado de las personas mayores, ¿sí? Entonces hay un juego, digamos, por la disputa de estos términos que habría que empezar por politizarlas usándolas en contra precisamente de estos actores que buscan incorporarlas en su agenda de despolitización, ¿no? Una suerte de arrojar la verdad sobre la cara. Yo creo que ahí entonces hay un papel muy importante para la crítica, para la gente que trabaja en el área de las ideas, del análisis, etcétera, y Ujú. también expandir eso, digamos, a todo lo que, digamos, muy gramscianamente se considera el campo intelectual, digamos, ¿no? Es Claro, decir, todas estas personas que trabajan en ese campo, sí. sí. Vamos a hacer una breve pausa, Jorge, y ya volvemos con Praxis TV. Ya Muy volvemos. bien. Praxis DB. Continuamos en Praxis TV. Seguimos conversando con Jorge Daniel Vázquez, sociólogo, filósofo ecuatoriano. Gran amigo, fuimos compañeros también acá en la Escuela de Filosofía de la UNA. Eh, Jorge, venías hablando de la apropiación de los conceptos y incluso podemos ver dentro de este tema la apropiación de los conceptos y la disputa que pueden haber entre ellos. Eh, Recuerdo la discusión que tenía Gerard Cohen hacia Nozick cuando le disputaba los conceptos que decía que eran propiamente del marxismo, como el trabajo, y cómo Nozick los podía apropiar a favor del neoliberalismo para justificar la acumulación de riqueza. Ahora podemos ver, digamos, en este mismo plano de discusión, cómo los conceptos al mismo tiempo pueden ser ambivalentes en muchos casos. Encontramos, por ejemplo, estos llamados pequeños emprendedores o pequeñas empresas que gestionan, en buena teoría, su producción de valor, de riqueza, eh, que empiezan a verse afectados en este marco del COVID, pero que parece que no tienen entonces el mismo peso que podría tener o no se justifica de la misma manera el riesgo del gran empresario, ¿verdad? Que asume esta misma significación, ¿verdad? Entonces yo soy el dueño de mi riqueza porque yo la estoy gestionando. Se invisibiliza al mismo tiempo el papel del trabajador en el marco de esto, porque al fin y al cabo el gran empresario no es que gestiona solo su riqueza, hay un grupo de gente que es esa gran masa de trabajadores que tiene a su cargo, que son los que al fin y al cabo son los verdaderos gestionadores de la riqueza del empresario, que no se valora esto a la hora del riesgo por la inversión del dinero, etcétera, se utilizan otros tecnicismos para poder sondear o bordear este tema. Y a la Sí. vez nos viene la implicación del, ok, ante yo soy el dueño de la riqueza y seguir aquel razonamiento de Nozick para decir que el Estado no podía cobrar impuestos. Ujú. Viene el mismo punto de que, bien, en una crisis económica de este tipo encontramos al mismo individuo que apelaba a que no tenía por qué pagarle impuestos al Estado, pidiéndole al Estado el salvavidas para poder seguir funcionando. Y al mismo tiempo decir que es el único legítimo gestor de empleo y de riqueza para el resto de las personas que trabajan en sus negocios, ¿no? Ujú. Sí, sí, o sea, la primera parte que comentabas me decía, o sea, hay un principio fundamental que el trabajo es una condición para la producción humana si uno sigue una determinada corriente de la filosofía y precisamente una de las operaciones que logra el capital y que se instaura de cierta manera como un sentido común en la gestión neoliberal del capitalismo es que trabajo es aquello que está conducido a la generación de plusvalía y entonces se invisibilizan o se desacreditan o se consideran como no trabajo este otro tipo, digamos, de expresiones de producción del humano, que pueden caer en diferentes campos, como el intelectual, el simbólico, el afectivo, etcétera. Aunque
también, digamos, lo que hemos visto es que la suerte de gestión del capitalismo a través de plataformas tecnológicas lo que busca es mercantilizar todo este tipo de expresiones, ¿no? Una suerte de transmutación de todos los tipos de capital en una sola forma de capital económico conducente a la generación de plusvalor. Lo que vos estabas diciendo sobre el neoliberalismo también permite, o sea, al menos desde América Latina, yo creo que globalmente, pero la experiencia histórica de América Latina es que los modelos de Estado que hemos tenido, eh, oligárquico, capitalista dependiente, etcétera, incluso estados cooptados por los grupos financieros con agendas neoliberales, no dicen de una desaparición o aniquilación del Estado, sino de la reducción del Estado en ciertas funciones, ¿sí? Para que esas funciones las ocupe la empresa privada, pero un Estado profundamente fuerte que asegure legalmente esa agenda económica, ¿no? Entonces, digamos, la idea del debilitamiento del Estado deseado y anhelado por los neoliberales es más bien lo contrario, ¿no? Y no solamente el fortalecimiento del aparato legal que proteja sus intereses, sino del aparato coercitivo. O sea, eso es fundamental. Yo creo que nosotros en Ecuador estamos aprendiendo, perdón que me adelante a hablar de Ecuador, pero yo creo que en Ecuador estamos aprendiendo a ver unas dimensiones del neoliberalismo mucho más, digamos, vamos a decir, totalizantes de la vida social, o sea, que buscan su totalidad en la vida social, que nada esté por fuera del neoliberalismo, ¿sí? En y especialmente esta forma de emprender o buscar un trabajo. Es decir, no es que el emprendimiento sea, cuando uno escucha emprendimiento, eso conecta inmediatamente con un cierto discurso neoliberal, pero no es que per se, digamos, haya una posibilidad de condenarlo analíticamente, sino que el emprendimiento comienza a formar parte de la retórica política de los gobernantes y de los actores económicos que manejan la opinión pública, acompañando procesos de precarización laboral. Es decir, incluso como el correlato necesario para justificar los despidos masivos, la reducción de garantías, de derechos, la exención incluso de impuestos a aquellos que servirían como figuras emblemáticas del emprendedor, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra, digamos, este recurso simbólico a complementar la agenda económica, ¿sí? Como decía yo en la primera parte, este recurso, digamos, simbólico que alimenta la construcción de subjetividades está acompañada también de una representación, vamos a decir, por lo menos violenta, ¿sí? De aquellos que son construidos como parias desde el mismo discurso del neoliberalismo. Es decir, todos los estudios sobre el neoliberalismo, eh, digamos, más recientemente subrayan el carácter patriarcal, el carácter neocolonial del capitalismo, el carácter racializado del neoliberalismo. Y eso permite ver también cómo este sujeto, digamos, individual, autónomo en términos neoliberales, no es sino una representación de aquello de la posición simbólica de poder desde el cual se ejerce la negación de todos otros tipos de subjetividad. Eh, Ahí uno podría ver una operación, vamos a decir, una suerte de agenciamiento eh, que se recrea constantemente y que se alimenta constantemente, no sin la participación de los subalternos, esa es la cuestión, ¿no? Sino que funciona imponiéndose como una suerte de, imponiéndose, sí, pero como una suerte de gran consenso impuesto. Claro, ahí hay otro tema y otro elemento que me viene acá. Es volviendo sobre la misma concepción del trabajo y cómo se conceptualiza entonces el trabajo. Porque al fin y al cabo pareciera que la conceptualización de qué es el trabajo eh, básicamente se ha entendido a partir de la supervivencia. Ni siquiera se piensa en el agenciamiento del trabajo a partir de la idea de que desde el trabajo se mejora o podría mejorar la calidad de vida del individuo que está trabajando o de la familia de este individuo, sino básicamente se está entendiendo la discusión sobre el trabajo
de la forma en que puede sobrevivir este individuo generando una riqueza que no le pertenece, ¿no? Porque claramente donde el individuo es necesario para la producción de riqueza, para la producción o esto que de dinamizar la economía, al fin y al cabo, se te va a agenciar una cantidad de dinero, se te va a pagar por esto, pero ese dinero es el necesario para que vayas a comprar ciertos productos, dinamices la economía, pero al fin y al cabo tu condición material real no está viéndose beneficiada. Simplemente el gasto que tienes es para poder alimentarte, para poder sostener condiciones básicas. Y viene a partir de ahí también el cuestionamiento hacia aquel grupo de personas trabajadoras que logran mejorar sus condiciones de vida, que en este caso podríamos entenderlo en el ataque a los sectores públicos, ¿verdad? Que entonces al fin y al cabo tienen un ingreso económico específico que les ha permitido mejorar su condición de vida, pero al concebir el trabajo solamente como forma de supervivencia, hay algo que termina haciendo ruido respecto a esto, que derechos laborales que en el lenguaje terminan siendo ahora privilegios de los sectores, ¿verdad? Relativos a cómo se violan los derechos laborales de este otro amplio sector eh, productivo que está en un sector privado o independiente. Sí, 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 yo creo que eso se, bueno, primero se evidencia en la manera en que los gobiernos neoliberales construyen toda una narrativa en contra de los trabajadores públicos, de ellos como individuos, ¿no? Es decir, el caso ecuatoriano es un ejemplo de cómo pueden alimentar y asusar desde los medios de comunicación claramente todo el tiempo una, una doble narrativa eh, entre los trabajadores públicos como parásitos de la sociedad, porque viven del sueldo del Estado, y a la vez como héroes en caso de la pandemia. Es decir, hay una suerte de mitificación de estos héroes que nos llevan hasta nuestra casa, los alimentos para la clase media que los puede comprar usando Internet, o los trabajadores del sector de la salud, etcétera, ¿sí? Es decir, hay una evidencia, digamos, esta suerte de estado de manipulación de la información que sin eso no podría ser posible mantener este discurso tan contradictorio, ¿no? En sí mismo. Y yo creo que otra reflexión interesante podría ser esta en relación a lo que vos decías de este tipo de servicios, el trabajo en términos de distanciamiento social, porque estamos físicamente distanciados y el distanciamiento social podría también pensarse como una suerte de distanciamiento de los servicios sociales. O sea, estás distanciado de la escuela, estás distanciado de la, digamos, de los espacios de esparcimiento, de los parques, estás distanciado de los hospitales, estás distanciado del servicio del transporte público, ¿sí? Entonces hay como un distanciamiento de los servicios sociales que habría que pensarlo así también, hasta qué medida este aislamiento social nos hace más bien aproximarnos, ¿sí?, a comprender el rol y la importancia de estos servicios que son prestados por trabajadores concretos, ¿no? Claro, no, es un tema, claro, yo creo que incluso esta discusión podría ser un programa solo, ¿no? Podría irnos muy amplio. Pero bueno, vamos a ir a otro corte y ya volvemos. También tenemos que hablar claramente de Ecuador, ¿no? Y cómo está sucediendo, qué está sucediendo en Ecuador. Ya volvemos a Praxis TV. Praxis TV. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV. Continuamos conversando con Jorge Daniel Vázquez. Eh, bueno, y ahora en este último segmento, no quisiéramos irnos sin conversar un poco sobre la situación en Ecuador, en Quito, no solo respecto a lo del COVID y que ya lo hemos visto en diversos noticieros, en diversos lugares, sino esa otra parte también, relativo a mucho de esto que conversamos, cómo se está viviendo en Ecuador y cuál es la situación, el panorama en Ecuador respecto a todo esto, Jorge. Sí. Bueno, como vos decís, la situación de Guayaquil es
sumamente preocupante. Em, digamos, ha habido llamados a la solidaridad internacional y todo eso, no solamente a partir de la constatación de las necesidades reales, sino de la indignación de la población por la mala gestión de la crisis y por el ocultamiento del problema en sus dimensiones reales, ¿no? Pero, digamos, haciendo un análisis más sociológico, yo creo que el Ecuador venía de un episodio de crisis profunda abierto desde el año 2019, desde inicios del año pasado. Es decir, el gobierno actual de Lenín Moreno ha sido un gobierno cuya gestión ha demostrado una voluntad, me parece, en mi lectura, una voluntad intencionada de hacer que el Estado sea incompetente para resolver elementos, eh, digamos, que no tendrían por qué ser imposibles de manejar. Yo recuerdo que el año pasado hubo unos amotinamientos en las cárceles, por ejemplo, de la ciudad de Guayaquil. Hubo amotinamientos en otras cárceles del país y el Estado no podía gestionar la seguridad al interior de esas cárceles. Es decir, no, pero videos que circulaban de personas que estaban tomadas la cárcel, etcétera. Luego hubo una crisis también en el norte del país por las provincias que habían eh, encarado básicamente la desatención del Estado, las provincias fronterizas con Colombia, donde la economía de esas provincias, sobre todo agrícolas y de turismo interno, etcétera, se había visto bastante afectada y la respuesta del Estado fue la securitización de las migraciones, la criminalización de la migración venezolana, un discurso, digamos, de fortalecimiento de un nacionalismo xenófobo en el Ecuador, tratar incluso de azuzarlo, ¿no? Y luego la crisis económica, varias reformas, ahora no podemos detallar, pero varias reformas que sentaban el camino para asegurar el endeudamiento externo que ya venía, digamos, dándose desde 2018, pero unas medidas que finalmente estallaron con el decreto 883, que fue un decreto donde se eliminaba, entre muchas otras cosas, digamos, donde se cometían diferentes actos de afectación a los derechos laborales, pero especialmente se eliminaba el subsidio a los combustibles, ¿no? A unos tipos de combustible en específico. Bueno, eso implicó un levantamiento liderado por el movimiento indígena, al que luego se añadieron distintos sectores sociales. Si bien había iniciado con un paro de transportistas, fue digamos, el paro cobra una mayor relevancia y alcance nacional con la movilización indígena y la respuesta del gobierno, que había venido reduciendo presupuestos en sectores de salud y educación para fortalecer a la policía, respondió con, digamos, con altas cifras de violencia, con muertes, con, digamos, procesamientos muy rápido, digamos, de llevar detenidos para que luego estos tuvieran que salir sin ninguna prueba, etcétera, por haber sido detenidos arbitrariamente. Es decir, lo que se había abierto en octubre era precisamente un estado de convulsión social contra las medidas neoliberales del Ecuador, que no son recientes, ¿no? Es decir, el Ecuador es un país que, como lo ha estudiado, entre otras personas, Valeria Coronel, de forma especial una historiadora, cómo el Ecuador ha logrado articular coaliciones populares de carácter heterogéneo para demandar el control social del capital. Que esa es una tradición particular de la izquierda ecuatoriana, bastante poco explorada, pero que si bien no ha dado, digamos, hacia la formación de gobiernos revolucionarios, entre comillas, sí dice de nuestra propia tradición política. Y algo de eso se activó en octubre, ¿no? De tal manera que el Estado respondió después con la persecución de diferentes líderes políticos, con el encarcelamiento de varios de ellos, con la atemorización a medios de comunicación alternativa que estuvieron cubriendo estos acontecimientos por fuera de los medios de comunicación de la prensa privada. Y, y ese estado, digamos, de convulsión estuvo bastante alimentado también de una retórica anti-indígena en muchos elementos, desde un paternalismo, digamos, de parte del Estado, desde un racismo de la población, de la sociedad civil. Estuvo alimentado por una xenofobia antimigrante contra los venezolanos y estuvo especialmente
sustentado por una suerte de descrédito del gobierno anterior, ¿no? Del gobierno, lo que significaron los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Este último elemento todavía lo utiliza el gobierno para desviar la atención de la incapacidad que ha tenido para gestionar la crisis sanitaria. Es decir, no solamente una incapacidad de gestionar el abastecimiento necesario de recursos. Ningún periodista en este país le pregunta al gobierno la reducción en trabajadores del sector salud, digamos, ¿cómo hacen ustedes esta lectura con los efectos que estamos viendo ahora? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias directas de esta reducción del sector salud en el sector de educación cuando los estudiantes tienen que continuar el año lectivo por vías virtuales? Y eso evidencia obviamente la desigualdad en el acceso a las tecnologías. Y es decir, una serie de preguntas que los medios de comunicación no hacen y que orquestadamente con la retórica del gobierno de invisibilizar su mala gestión, de responsabilizar aún al gobierno anterior y de básicamente de hacer recaer la gravedad de las cifras que tiene este país sobre la mala conducta o el mal comportamiento de las personas que viven en parroquias específicas de la ciudad de Guayaquil. Por ejemplo, el número de contagiados por parroquia en la ciudad de Guayaquil evidencia que, bueno, que no es, digamos que no es necesariamente un problema de aquellos lugares donde los medios de comunicación están centrando la atención. Pero la narrativa es que en esos sectores de población más empobrecida es donde hay un desacatamiento de las medidas de cuarentena y eso explicaría el alto número de contagiados, ¿no? Bueno, a eso uno podría añadir también la incapacidad para procesar los tests y efectivamente el lado más cruel, que es el que ha aparecido en los medios de comunicación, que es la gestión ya de las personas que han perdido su vida y de poder entonces solventar en algo lo traumático que puede resultar eso para las familias, ¿no? Es decir, yo creo que la lectura del caso ecuatoriano, más allá de la visibilidad que ha tenido en ciertos medios internacionales, que enfatizan, digamos, las dimensiones del dolor y la crueldad, etcétera, y de un Estado que parece no saber responder a ese dolor, más bien habría que leerlo en una agenda de gobierno que, que supuso, ¿sí? que, que el Ecuador tenía una voluntad, ¿sí? Es decir, que comulgaba, que las intenciones del gobierno comulgaban con una voluntad neoliberal de la población. Yo creo que no es así. O sea, este gobierno se dedicó a perseguir a líderes políticos con el propósito de eliminar cualquier oposición significativa y esta crisis evidencia más bien que existe una insatisfacción que está más allá de cualquier identificación política y que rechaza el modelo de gestión. Un modelo de gestión capturado por una élite banquera y empresarial que incluso en medio de esta crisis pide la aplicación de recetas neoliberales y unos medios de comunicación que invisibilizan los relatos, digamos, de estos otros sectores sociales que tendrían que manifestar en la esfera pública su insatisfacción, ¿no? Y poder cuestionar y exigir cuentas al gobierno como se debería hacer en una democracia. O sea, de ahí también existe esta otra agenda del gobierno, que es la de, bueno, han salido a la luz varios casos de corrupción de diferentes organismos públicos y gobernaciones que han tratado de contratar empresas de comunicación para tener buena imagen en medio de esta pandemia, con contratos de $800,000, $1,000,000, es decir, una cosa que indigna a mucha parte de la población, pero el gobierno tiene esta retórica también de que todos vamos a salir adelante, de que adelante Ecuador lo vamos a lograr, tenemos que estar todos juntos, ¿no? Y eso no funciona sino, digamos, como la construcción de un homogéneo político muy artificial, porque en realidad la sociedad está atravesada por una heterogeneidad conflictiva, que es la que habría que
que explorar, ¿no? Desde las ciencias sociales y ojalá poder visibilizar desde el trabajo de los medios de comunicación. Pero, pero al parecer el escenario no es el más favorable para eso, ¿no? Ujú. Eh, Bueno, sí. eh, hay mucho, mucho que reflexionar al respecto de esto. Eh, Nos está yendo el tiempo, pero igual es relevante, bueno, y lamentable incluso ver también esta forma en que se gestiona el manejo de la información también. Es complicado que un gobierno pueda asumir que la población es favorable a un tipo de política neoliberal, por ejemplo, cuando un grueso de la población no tiene claridad de las implicaciones que esto conlleva, de que la implementación de políticas neoliberales conllevaría a una privatización de servicios de salud a los cuales no vas a poder tener acceso tan fácilmente. Difícilmente un sector de población te va a aprobar que esto suceda. Y es lamentable el manejo de información que se da al punto de que las personas no puedan tener la posibilidad de informarse correctamente y tomar las decisiones basados en una información completa de las circunstancias. Situación que está para parecer puede estar sucediendo, no dista mucho tampoco de la actitud que puede suceder en Costa Rica o en otros países latinoamericanos, donde en efecto hay llamados a privatizar cosas, incluso comparaciones entre sectores. ¿Verdad? Ujú. Con el tema de las universidades también sucede. Las universidades públicas en comparación con otro grupo de universidades, sin tomar en cuenta muchas variables como puede ser la conformación social que asiste al centro de estudios diferentes. Y a veces tratar de hablar de tanto privado como público y compararlos en criterios de eficiencia, que es lo que normalmente suelen hacer, no se contemplan esos otros elementos que señalas, el debilitamiento que han sufrido las instituciones públicas a lo largo de muchos años. En el caso de Ujú. Ecuador, hace poco, con la llegada de Lenín Moreno, en el caso de Costa Rica, desde hace mucho debilitamiento de la caja, el debilitamiento del Ministerio de Educación Pública, el recorte Ujú. los recortes presupuestarios, en efecto, momentos de crisis afectan el funcionamiento de esas instituciones y que a la hora de querer mencionarlos de la dinámica de la eficiencia, pues son seriamente cuestionados. Ujú. Sí, sí, sí. Aquí hay un llamado del gobierno a que aprendamos de la crisis, que vamos a salir fortalecidos, de que vamos a salir adelante, de que va a ser difícil, pero hay unas cosas que realmente dejan, eh, digamos, hacen la necesidad de cuestionarse eso con preguntas ya de carácter filosófico también, ya que este es un programa de ese estilo, ¿no? O sea, muy difícilmente la sociedad ecuatoriana va a aprender de algo, porque ese aprendizaje habría que construirlo, habría que trabajarlo, ¿no? Habría que precisamente eh, liderar, ¿no? Desde las universidades, como vos decís, y muy posiblemente otros movimientos lo hagan antes que las universidades, eh, el aprendizaje sobre esta experiencia. Es decir, esas preguntas abstractas de que la sociedad va a aprender algo, de que la humanidad va a aprender algo de esta pandemia. O sea, nosotros no aprenderemos lo que estemos en capacidad de políticamente construir como aprendizaje, ¿sí? Aprenderemos lo que estemos en capacidad de culturalmente mediar, ¿sí? Como forma de aprendizaje, para ver entonces si efectivamente es posible aprender de estas experiencias, ¿no? De muerte. En el Ecuador actualmente ha dicho el ministro de Salud que el 60% de la población ecuatoriana para el mes de junio habrá tenido coronavirus, ¿sí? Y que hay que estar relativamente tranquilos porque a pesar de que ese es un número muy alto, solamente el 1% de esa cifra eh, efectivamente pierde la vida. Bueno, eso es aproximadamente 80.000 personas, ¿no? Entonces, eh, habría que llevar nosotros cuenta, digamos, de cómo se está narrando esto
para poder hacer ahora y después los alcances para poder sacar un aprendizaje filosófico o social de esta experiencia, ¿no? Por supuesto. Bueno, Jorge Daniel, me gustaría seguir más tiempo. Podríamos Claro, pensar en hacer otro programa en su momento. Eh, pero bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros acá este espacio y reflexionar en torno a esto que me parece que es muy, muy importante, muy valioso y tomar en cuenta incluso esas otras narrativas que parece estar en otros espacios de discusión dentro de estos escenarios internacionales. sí. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y un gusto de estar, por lo menos virtualmente, otra vez en la UNAM. Bueno, hasta luego Jorge, muchas gracias y esto fue Praxis TV. Praxis TV.